Damos gracias a Dios como siempre por cada oportunidad que Dios nos permite de poder llevar a cabo nuestro estudio bíblico. Continuamos estudiando el libro del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 40, no hemos terminado el capítulo 40, lo comenzamos el jueves pasado, así que vamos a estar en ese capítulo 40 de Isaías. Si alguien nos está sintonizando, busque una Biblia, tenga a mano algo en lo que pueda usted tomar nota de lo que vamos a estar compartiendo. Vamos a orar y Dios mediante, pues comenzamos. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por cada oportunidad que nos brinda, Señor, de poder tener un tiempo de estudio, Padre Santo, centrados en tu bendita palabra, reconociéndola como lo que es, divinamente inspirada, la autoridad suprema en materia de no solo de las cosas espirituales, sino de la vida en todo, Señor. Pues tú eres, Señor, sobre todas las cosas. Te pedimos una vez más, Señor, que nos hagas conscientes de la necesidad que tenemos, Padre Santo, de atender a tu palabra, de ver en ella, oh Dios, Padre, el manual, la guía. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Que nuestros pensamientos sean una vez más transformados, santificados por medio de tu bendita palabra, Señor. Por lo tanto, te rogamos que no nos permita ser solo oidores, queremos ser hacedores de la misma. Edifica a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y también rogamos, Padre Santo, y damos gracias porque reconocemos y sabemos que conforme a ella, a tu decreto, a lo que ella, Padre Santo, delinea, traza acerca de tu plan salvífico, ella continuará, Padre Santo, al ser proclamada, llamando por medio de la obra eficaz de tu amado Espíritu, llamando a salvación a hombres y mujeres al verdadero arrepentimiento y a la sola fe en Jesucristo como el único camino, la única verdad y la vida. Te damos pues gracias en todo y por todos, en Cristo Jesús en quien oramos. Amén y amén. La vez pasada estábamos hablando de la importancia de este capítulo 40 y en un momento dado quería señalar o mostrar lo que algunos comentaristas aseveran, exponen sobre la importancia de esta persona, este profeta, que se le llama en el capítulo 40, en el versículo 3, vamos a verlo, se le llama el mensajero. Así que vamos un momentito a Isaías, al capítulo 40, y vamos a ver allí lo que se asevera, lo que se afirma, tomando ese pasaje, ese versículo como base, sobre quien en el Nuevo Testamento es señalado que es el cumplimiento de lo que vamos a leer en el versículo 3, que no es otro sino Juan el Bautista. Y dice Isaías capítulo 40, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz, la voz de uno que clama en el desierto, que hace referencia, vimos, a la misma persona que en el último libro del Antiguo Testamento, en el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, se le llama el mensajero, así como en el capítulo 4, versículo 5, se le llama Elías. Y el estudio pasado, creo que demostramos, permitimos que la Escritura mostrase que ciertamente esas tres profecías referentes a este último profeta estaban unidas y que todas apuntaban a una sola persona, la persona de Juan el Bautista. Sin embargo, señalamos que una vasta mayoría, podríamos decir sin lugar a dudas, de comentaristas entienden que al menos Malaquías capítulo 4, versículo 5, la referencia a Elías, que ese Elías no ha venido, que Juan era una tipología, según ellos, de quien había de venir, pero no era el cumplimiento de esa persona. Y quisiera señalar a algunos comentaristas para que vean lo que han dicho. Está el doctor Vernon McGee,
Y él señala lo siguiente sobre Malaquías capítulo 4, versículo 5. Cito. Apocalipsis habla de dos testigos que aparecen en los últimos días. No sé quién será el segundo testigo, pero estoy casi seguro de que uno de ellos será Elías. En la fiesta de la Pascua, en la casa del judío ortodoxo, se pone una silla en la mesa en la que nadie se sienta. Es para Elías quien vendrá. Cuando Juan el Bautista apareció, los judíos pensaron, observa lo que dice, los judíos pensaron que él era Elías. Pero Juan el Bautista no era Elías, en ningún sentido de la palabra. Las escrituras dicen que podría haber sido, pero él no era. Y eso es lo importante. Si Cristo hubiese, observe cuál es, ahora quiero que todavía no he cerrado el quote, observe ahora cuál es el argumento que no lo presenta claramente, pero está solapadamente. De hecho, no está inferido, está abierto. Mire lo que ahora continúa, la última oración de esta cita. Dice, si Cristo hubiera establecido su reino, entonces Juan hubiera sido Elías. Mire, estamos hablando del doctor que es muy conocido para muchos, Vernon McGee. Y el quote termina, o la cita, termina con una pregunta, dice, ¿cómo es posible? Y el doctor McGee responde, no sé, porque no sucedió de esa manera. O sea que ni tan siquiera es una tipología. O sea, simple y sencillamente, Juan el Bautista no es el cumplimiento de Malaquías capítulo 4, versículo 5. Que para los que nos están viendo ahora, o los que ya no, nosotros que estuvimos dando el estudio, solo les recuerdo algunos pasajes. Eso entra en una clara contradicción con la Escritura, porque, por ejemplo, cuando en Lucas capítulo 1, el ángel se le aparece a Zacarías, el sacerdote, que es el padre de Juan el Bautista, quien quería un hijo y no lo había tenido, el propio ángel le dice que su hijo sería el cumplimiento de Malaquías 4:5. O sea, viene un ángel de parte de Dios a Zacarías y le dice que su hijo es Elías. Sin embargo, no se le pondría Elías, se le colocaría el nombre de Juan. Porque en la misma cita que el ángel le da, le dice que no era que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, sino que él vendría en un ministerio particular como el de Elías, en el mismo poder, en el mismo ministerio del profeta Elías. Y eso es sumamente importante porque lo que está diciendo es que no es que, de nuevo, Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, sino que Elías, el Elías de Malaquías 4:5, que era Juan el Bautista, quien nacería de Zacarías, vendría a tener un ministerio similar, parecido al que tuvo Elías. Entonces, para ello lo que hay es que entender cuál es la historia detrás del profeta Elías. Y el profeta Elías viene en un momento histórico donde gran parte del pueblo se ha apartado, su corazón está totalmente distante de Dios y Dios envía a este profeta Elías para confrontar al pueblo. Elías lleva a cabo en aquel momento contra los profetas de Baal. Sin embargo, Elías no tiene un impacto como tendría un impacto este Elías de Malaquías 4:5, porque en el 4:6, que es como finaliza el Antiguo Testamento, en Malaquías 4:6, se dice que parte del ministerio de este Elías era que haría volver el corazón de parte del pueblo, una parte del pueblo, porque siempre se estableció que era un remanente, no el colectivo, no todo Israel, volverían y se tornarían ¿a quién? A Jesucristo. Lo que la Escritura todo el tiempo afirma. Por ejemplo, cuando uno inicia en Juan capítulo 1, lo primero que se nos dice, y tal vez no prestamos atención
porque no estamos viendo ese cumplimiento profético en términos de qué. Juan inicia presentando que hay al menos 2 discípulos de Juan el Bautista que inmediatamente que escuchan que Juan el Bautista declara: he aquí el Cordero de Dios, de Jesucristo, que quita el pecado del mundo, se asevera en Juan que Juan confiesa que es la voz de uno que clama en el desierto, y Juan testifica que detrás de él venía alguien que es el de Isaías 42, que es Jesucristo, es el Mesías. Inmediatamente hay 2 discípulos que al segundo día se van de Juan el Bautista, se van detrás de Jesús. Andrés y Juan. Y no prestamos atención, y solo para darles detalle de que Juan el Bautista sí trascendió. De hecho, cuando salimos de los evangelios, si usted ha leído con atención el libro de los Hechos, verá cómo en el libro de los Hechos se destaca ya en la lectura tardía del libro de los Hechos, cómo Pablo se encuentra todavía con grupos o personas que todavía continuaban, habían sido discipulados o habían estado en el camino de Juan el Bautista y todavía permanecían bautizándose y llevando a cabo lo que Juan el Bautista les había dado. Todo eso le pasamos por encima porque no nos percatamos que todo eso es evidencia de que Juan el Bautista claramente tuvo un impacto en su tiempo. El problema está en las ideas preconcebidas como la del doctor Magui, que él entiende, él tiene una visión del reino y esa visión del reino no encaja en lo que sucede en el ministerio de Jesús y específicamente con Juan el Bautista, y él llega a una interpretación no basada en las escrituras, sino basada en que no encaja en su posición escatológica. Déjenme mostrarle algunos ejemplos más, porque estos ejemplos los muestro no para señalar a una persona y meramente acusarlo, sino para que veamos en primer lugar cómo esa es la posición abarcadora y cuáles son algunos de los argumentos que ellos presentan para ir en contra de lo que la Biblia claramente establece. Porque según mencioné que en Juan capítulo 1, en Lucas, en el capítulo 1, cuando se habla del nacimiento de Juan el Bautista, se hace referencia a que él era Elías. De la misma manera, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, en el 11, pero en el 17 es el momento de la transfiguración. En Mateo 16 es el momento en que Jesús está en Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y en el 17 está la transfiguración. Y en la transfiguración posteriormente se vuelve a hablar sobre Elías, si recordarán en la lectura, porque son sus propios discípulos los que al ver los que estaban con él, que le preguntaron, bueno, los escribas dicen que antes de la venida del Mesías, del reino y todo esto, ha de venir Elías. Y Jesús va a usar la oportunidad, si recordarán, para decir que eso es cierto y que Elías había venido, que lo habían rechazado, y si querían entenderlo, podían comprenderlo, ¿era quién? Ni les dijo Juan el Bautista. Ellos inmediatamente, dice la Escritura, que supieron que se refería a Juan el Bautista. ¿Cómo ellos podían saber que era Juan el Bautista? Bueno, porque en Mateo capítulo 11, después que Jesús había enviado a sus discípulos a predicar sobre Galilea, él también sale a predicar, y en el capítulo 11 hay unos juicios sobre unas ciudades a las que Jesús profetiza y no creen, eran incrédulos, y Jesús aprovecha el momento dado en que vienen aquellos 2 enviados, discípulos de Juan el Bautista, a preguntarle a Jesús si él era aquel que había de venir, y Jesús les da ¿qué? La respuesta de ¿qué? De la importancia de quién era este ¿qué? Juan el Bautista, era Elías, era el mensajero. Bueno, aquí abro la cita y este es el comentario que hace John MacArthur sobre Malaquías. Observe lo que dice. Malaquías 4:5. La mención de Elías tenía el propósito de anunciar la llegada del Mesías. Eso es cierto. Juan el Bautista fue un tipo de Elías durante el primer advenimiento de Cristo.
Temir poco a poco. En ningún lugar en el Antiguo Testamento, y creo que es un grave problema en la interpretación bíblica, algunos, no sé, les pasa por alto, no lo han entendido, son ignorantes, simple y sencillamente lo obvian porque les conviene. Uno de los problemas en la interpretación bíblica con relación a la escatología, los acontecimientos que algunos llaman finales, es que el Antiguo Testamento no hacía ninguna distinción entre primera venida y segunda venida. O sea, nosotros tenemos en nuestra mente ya claro una distinción y hablamos de primera venida y de segunda venida. Pero si usted oirá, no hay ningún grupo judío que yo conozca que hablen, si solo se llevan, si solo estudian el Tanakh, que el Tanakh es el nombre para referirse al Antiguo Testamento, ninguno de ellos habla de dos venidas, solo de la venida. O creen por ejemplo, algunos de ellos, solo los mesiánicos podrían verlo diferente, pero es porque aceptan también el Nuevo Testamento y lo que se habla de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero los que no creen en el Nuevo Testamento solo hablan de una venida, y para ellos ese Mesías que no fue Cristo y no ha venido, y ellos no esperan dos venidas. Ellos están esperando que cuando eso tenga cumplimiento se desarrollen y se lleve a cabo el cumplimiento de lo que está especificado en el libro de Malaquías. Y digo eso porque vamos a ir a Malaquías, porque no sé de dónde se saca con toda honestidad que Malaquías habla del fin del mundo y del juicio final. Pero llegaré ahí. No sé cómo llegan ahí algunos de estos comentaristas, porque Malaquías no tiene nada absolutamente que ver con el juicio final. Sigo la cita, dice: Moisés y Elías aparecieron juntos en el monte de la transfiguración. Eso es cierto, en Mateo capítulo 17, versículo 14. Y también es posible que sean los dos testigos en la gran tribulación. O sea, que él entiende que cuando llegue la gran tribulación, regresan. No son tipos, ahora no son tipos, ellos regresan. Lo más probable es que aquí se habla de una persona semejante a Elías. Así como Juan el Bautista fue semejante a Elías. Y cita Malaquías 3.1. Porque él ve que Juan el Bautista sí es el cumplimiento de Malaquías 3.1, pero no Elías de el capítulo 4, versículo 5. Por eso especifiqué que aún dentro del último profeta, del último libro de la Escritura, ellos dividen el capítulo 3 del capítulo 4. De hecho, los sabiotondos que tenemos hoy en nuestros días, de las nuevas escuelas de teología, las revisiones supuestamente y los nuevos hallazgos que suenan a pescado abombado podrido, vienen a decirnos que esos últimos capítulos o ese último capítulo no forma parte del libro de Malaquías, y por eso señalé que usted va a observar que algunos comentaristas no se menciona el capítulo 4, llega hasta el capítulo 3, o algunos llega a parte del 4, pero específicamente en los últimos dos versículos, o sea, el 4 y el 5, que van unidos al 3.1 de Malaquías, lo eliminan, porque entienden que fue una añadidura, que no forma parte de lo que debería haberse traducido. Dice, lo más probable es que aquí que se habla de una persona semejante a Elías, así como Juan el Bautista fue semejante a Elías. En aquel día su tarea será predicar la reconciliación con Dios, para que las almas puedan creer y ser liberadas de la maldición de Dios. Como tal, será un predicador bastante efectivo. O sea que Juan no fue efectivo. Por eso él no es Elías, porque el de Malaquías, él cita que en Malaquías 4.6, ese Elías va a llevar al pueblo, entiéndase principalmente a los judíos, ¿a qué? A la salvación. Eso no sucedió en el primer siglo, entonces ¿qué? Él no es Elías. Fíjate que el argumento es similar al de Magui, de que Juan no cumple con las expectativas de la visión del reino en Magui, y de MacArthur de que el pueblo de Israel o la nación de Israel viniesen a salvación.
podría estar toda la noche citando teólogos, porque cuando estudiamos hacemos un trabajo serio. Harold Wilmington asevera lo siguiente: Malaquías terminó su profecía instando a Israel a guardar la ley y a esperar la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. El Elías prometido se entiende mejor como Juan el Bautista, si bien no era Elías literalmente. Hizo la obra de Elías tal como lo había hecho el propio Malaquías. O sea, era Elías, pero no era Elías. O sea, era Elías, pero no era Elías. Spurgeon. El príncipe de los predicadores. Yo no me caso con nadie por eso. Cuando los tengo que citar, los cito. Cuando los tengo que criticar, los critico. Porque ninguno de ellos es autoridad. Eso no significa que cuando aseveran algo que es bíblico, uno pueda compartir algo. Y no tengo nada malo que decir de Spurgeon, pero estoy en desacuerdo con lo que voy a leer. Spurgeon, comentario a Malaquías sobre Elías el profeta. Este no es el mismo personaje que el mensajero a Malaquías 3.1. O sea que ya él empieza haciendo la división que le dije de que uno es la persona de Malaquías 3.1 y Elías de Malaquías 4.5 son dos personas diferentes. Este no es el mismo personaje que el mensajero en Malaquías 3.1, porque este último viene antes del primer advenimiento del Señor. ¿Dónde se habla del primer advenimiento y el segundo advenimiento del Señor en Malaquías? Eso es colocarle algo al texto ajeno al texto. Y el problema es que ni tan siquiera lo dicen, y quien está leyendo el comentario, si no busca, dice, pues mira, es cierto. Es que ya vemos la distinción. Mira lo que ella está diciendo. ¿Por qué son dos personas diferentes? Porque Spurgeon está diciendo que la persona de Malaquías 3.1 era el que iba a venir en el tiempo del nacimiento de Cristo, en su etapa de redención. Pero cuando Él regrese a hacer juicio y a establecer el reino como ellos así lo entienden, entonces ese va a venir en su segunda venida. O sea que están separados. Yo, con toda honestidad, no hay nada en Malaquías, si usted lo lee corto, que sugiera dos venidas. En ningún lugar. De nuevo, lo que yo veo es que como la escritura no va con mi suposición, con mi teoría escatológica, yo la acomodo, yo la ajusto, yo la manipulo para que encaje en mi diagrama escatológico. Eso no se hace. Yo puedo entender que en momentos dados hemos hablado que hay pasajes que entran en una aparente contradicción y uno tenga que verse en la obligación de dar una explicación de por qué un pasaje que aparenta decir algo no dice exactamente o no lo debemos entender de manera literal. Pero tiene que haber una justificación y esa justificación tiene que ser otras referencias de la escritura que claramente, eso es ley de interpretación bíblica, hermenéutica, los pasajes claros interpretan los oscuros. Pero no porque yo tengo una escuela de pensamiento, yo tengo una manera de ver las cosas y yo tengo que ver cómo yo hago malabares teológicos para encajar esa pieza en el rompecabezas que no va. Porque tiene que ir ahí para que se vea el panorama como yo quiero que se vea. El primero, hablándose de Malaquías 3.1, el primero aparece antes del día del juicio. Uno viene a preparar el camino del Señor y es seguido inmediatamente por la venida del Mesías a su templo. El otro es enviado a convertir al pueblo elegido. Entienda que ese pueblo elegido es Israel. Porque la constante que usted va a ver es que todos están casados con la teología del pueblo judío. Podrán argumentar diferente, pero eso es el vínculo que los une. Para que la tierra no sea golpeada con una maldición.
No parece haber ninguna razón válida para no tener el sentido literal de las palabras y ver en ellas una promesa de que Elías el profeta, que fue sacado vivo de la tierra, en el último día volverá para llevar a cabo los sabios propósitos de Dios. O sea, que Spurgeon cree, como aseveró en su momento en su comentario MacArthur, que la razón por la que Elías fue traspuesto y no murió es porque Dios lo enviaría ya en su etapa final de juicio. Entonces, aquí está, y vuelvo, y no quiero entrar como si fuera a dar una clase, pero es que a mí me saltan las cosas en las contradicciones. Porque, me explico, por un lado nos presentan que Elías no hay problema que regrese, no tiene que reencarnarse, solo que Dios le permita volver a la tierra porque Elías no murió. Pero ellos saben que la Escritura dice en hebreo, y Jesús dijo en la parábola del rico y Lázaro, que una vez uno muere, nadie sale. Y pueden venir con ese cuento, con Elías, porque no murió, y decir, bueno, pero él puede volver porque nunca murió, como mueren los seres humanos en su faceta normal. Pero ¿y cómo resucitas a Moisés? Porque Moisés sí murió. A Moisés no lo tocan. Porque Moisés entonces rompería con el patrón de alguien que conforme a la Escritura sí murió y por lo tanto no puede regresar, pero ellos lo regresan, pero de Moisés no lo tocan. Solo justifican por qué Elías puede venir. A mí me salta a la vista. Son tantos. Déjeme. Henry Donald, Maurice y Spence Jones son comentaristas en Malaquías capítulo 4-5. Quiero que escuche, yo sé que ustedes no tienen el texto que yo acabo de leer, pero presten atención a lo que voy a leer y ya ustedes me escucharon decir esto. Elías el profeta, este no es el mismo personaje que el mensajero de Malaquías 3:1, porque este último viene antes del primer advenimiento del Señor. El primero aparece antes del día del juicio. Uno viene a preparar el camino del Señor y es seguido inmediatamente por la venida del Mesías a su templo. El otro es enviado a convertir al pueblo elegido para que la tierra no sea golpeada con una maldición. ¿No les acabo de leer esa cita? Pues no estoy leyendo el mismo teólogo. Recuerdan que en el estudio pasado aseveré que hoy hablaba con una persona en Puerto Rico y le decía, me hablaba de que estaba tratando de comprar buenos libros y le dije, lo que te voy a decir te va a sonar descabellado porque tú me conoces. No leas tantos libros. En términos de teología, lee tu Biblia. Léela y vuélvela a leer y vuélvela a leer. Y saca tiempo para ver cada uno de esos pasajes que están ahí, chiquitos. Esos pasajes, búscalos. Hay unas lecturas paralelas y a la vez te da las referencias de dónde proviene esa cita. Eso te va a ayudar mucho más. Porque lo que vas a estar haciendo leyendo un comentario es posiblemente tomando la conclusión, la interpretación de tu teólogo favorito o del que tienes a mano y lanzándolo para el frente, te paras en el púlpito a darte de las que sabes de teología cuando lo que realmente eres una estación repetidora. El internet ha hecho mucho daño. Ahora mira el comentario de Robert Adler de la Biblia hebrea sobre Malaquías 4:5. Este versículo inaugura una rica tradición legendaria en la que Elías es imaginado como el presagio del Mesías, o sea que el anticipo de que viene el Mesías. Elías parecía ser un presagio diferente del mensajero mencionado en 3:1. O sea que ellos mismos ven que el del 4:5 y el de 3:1
parecen, no son en la misma persona. Y de ninguna manera es seguro que estos versículos finales sean de la misma mano que el resto del libro. O sea, cuando les aseveré que Malaquías, específicamente los últimos dos versículos con los que termina, 4 y 6, que esos pasajes no figuran, no están contemplados supuestamente en el libro de Malaquías como fue escrito, sino que fueron posteriormente añadidos. Así que termina con ese comentario. Déjenme leer alguno más si termino, porque la lista es interminable. Si conozco, no sé cuántos conozcan, pero este es un comentario bautista muy conocido, antiguo. El comentario que tiene 3 autores, que tiene el de, no sé si lo pronuncio bien, pero tiene uno que se llama Jamieson, Fawcett y Brown. Son muy reconocidos. Antes venían 2 tomos, yo recuerdo haberlos comprado, 2 tomos negros, bastante gordos esos comentarios. Eran muy usados por los bautistas del sur. Mira lo que dice sobre Malaquías 4:5. En este sentido, Juan el Bautista fue un Elías en espíritu. Lucas 1, 16 al 17. O sea que él ve lo que el ángel le dice y lo toma así. Él no es Elías. O sea que él entiende que cuando el ángel le está comunicando a Zacarías que su hijo va a cumplir Malaquías, no realmente le está diciendo eso, sino que viene con el espíritu. Ay, perdónenme, Señor. Todos estos son doctores. Por eso yo hago los comentarios que hago. No crean que es que busco sacar comentarios de la manga para tratar de tirar lodo y uno lucir bien. No, es que cuando uno se centra y estudia, eso es lo que, como le decía esta persona, mira, mientras más estudio, más cuenta me doy de que aquí hay algo que hace tiempo huele mal. Mal. La deshonestidad, el plagio, 20 cosas. Pero nada, muchos no la citan porque no quieren, o no la saben, no quieren hablar de ella para no meterse en problemas. Yo no tengo problema, anyway. En este sentido, Juan el Bautista fue un Elías en espíritu, pero no el literal Elías. Por eso cuando le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y pone entre paréntesis Juan 1:21, él contestó, no soy. De hecho, algunos utilizan el Evangelio de Juan en el capítulo 1 para asegurar, o lo dan como un argumento, según ellos muy sólido, de que Juan el Bautista no es Elías. ¿Por qué? Porque en un momento dado, como se establece en Mateo capítulo 3 también, cuando hay este grupo de líderes que vienen para preguntarle a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Eres el Mesías? Y Juan contesta, yo no soy. Ellos van a usar ese versículo para aseverar, para afirmar que Juan mismo testificó que él no era Elías. Pues claro, Juan testificó que él no era Elías, porque él sabe que estaban pensando de Elías, el de segunda del libro de Reyes. Y él no era esa persona, ese varón de Dios era otro. Él era Juan el Bautista. Pero si agarran, ese es uno de los versículos de los que ellos se agarran para llegar a una conclusión. Aquí volvemos al punto y vuelvo y lo traigo a colación. Cuando uno está haciendo un estudio de lo que sea en la Escritura, cualquier doctrina, y uno tiene pasajes, uno tiene que parecen, por un lado, decir una cosa y por otro otra, tiene que haber una contestación porque la Biblia no entra en contradicción. Lo que no te dicen o no afirman es que tanto en Mateo como en Juan capítulo 1 inmediatamente hizo facto. Juan dice, el Bautista, que él no es Elías. Inmediatamente él dice, yo soy aquel de Malaquías 3:1. O sea, esa parte no le dan color. Esa parte la cortan con tijera. No la ponen. Para que ustedes vean de lo que estoy diciendo, me gustaría hacer la pausa ahí. Vamos a Juan capítulo 1 y vamos a verlo para por lo menos poderlo ver. Vamos a hacer este ejercicio rápido. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan,
Ustedes dirán, ¿por qué? Mire, yo podría coger este capítulo y darle un resumen breve y brincarlo y seguir adelante. Pero este es un capítulo en extremo importante porque lo que estamos viendo, no sé si se ha percatado con los pocos comentaristas que le estoy leyendo, es que la escritura no se ha cumplido como se debía cumplir y cosas que el Nuevo Testamento claramente afirma y Jesús afirmó que se cumplieron en el primer siglo y que Jesús dijo que hacían referencia a Juan el Bautista, ellos dicen que no, que está para un futuro. Y todo es para prolongar que el juicio que sucedió, el juicio que vendría sobre el pueblo judío, no se ha unido atado al del 70 y hay un espacio para que se cumpla en el futuro. ¿Por qué? Porque ellos lo que están buscando es la redención de Israel. Ese es el punto. El punto es dejar la expectativa abierta de que Israel continúa siendo el reloj profético de Dios. Eso es todo lo que hay detrás. Porque no lo dicen, pero yo lo puedo ver con toda claridad. Israel sigue siendo el reloj profético de Dios y como Israel como nación no vino a resurrección, no vino a salvación. Según ellos no se ha cumplido Ezequiel capítulo 37. Si saben lo que estoy hablando, Ezequiel 36 es el pasaje que dentro del profeta Ezequiel se habla específicamente del cumplimiento del nuevo pacto. Siendo entonces Ezequiel capítulo 37 la visión del valle de huesos secos, la ilustración de lo que va a ocurrir cuando Dios venga a redimir una parte de Israel. O sea, los va a resucitar. Están muertos y Él los resucita. Y ellos dicen que esa resurrección no ha acontecido, no aconteció en el primer siglo. Porque esa resurrección se va a dar dentro de la gran tribulación. Por lo tanto, para que alguien atencado, por eso ellos aseveran que el nuevo pacto no se ha cumplido. Porque el nuevo pacto para ellos está ligado a la resurrección. Y es cierto, la resurrección de Israel. Pero como esa resurrección ellos la ven general, total de toda la nación, y ellos no ven que eso se cumpliera en el primer siglo, en el tiempo, en el ministerio de Jesús, o seguido al ministerio de Jesús, entonces eso tiene que cumplirse ¿cuándo? En algún tiempo, porque ellos son muy literales. Ese es parte de los argumentos de su hermenéutica, que es que ellos ven las cosas literales y nosotros somos los que estamos alegorizando la escritura. En Juan capítulo 1, versículo 19, para que veamos un ejemplo y entendamos la afirmación de estos tres bautistas en este comentario. En Juan capítulo 1, versículo 19, dice la escritura: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó, está hablando de Juan el Bautista, versículo 20, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: no. O sea, de ahí se agarran, ya no leen más de la escritura y simplemente dicen: el caso está cerrado. Juan el Bautista claramente estableció que él no era Elías. Pues no hay que buscarle las 5 patas al gato. Pero no leen. Cuando seguimos la lectura, en el versículo 22, le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, porque si no eres el Cristo, tú no eres Elías y no eres el profeta. Cuando se refiere al profeta, se refiere a la profecía de Deuteronomio, cuando Moisés le dice al pueblo que Dios enviaría un profeta, que ese profeta el pueblo iba a escuchar. El libro de los Hechos, en el capítulo 3, entre uno de los capítulos, testifica que se cumple en la persona de Jesucristo, que él era la voz profética final que una parte del pueblo vendría a creer. La expresión Cristo o ungido o el Mesías es lo mismo, se refiere al mismo, son sinónimos. Cristo, ungido y Mesías es lo mismo. Así que el Cristo
y el profeta hacen relación o hacen referencia a la misma persona, al Mesías. Pero Elías no es el Cristo y no es el profeta, que son el mismo. Era el último de los profetas que prepararían el camino al Mesías. Y ahora dice, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y miren lo que Juan asevera. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea que ellos están conscientes, al menos la mayoría de ellos, de que la persona de Isaías 43, que es el capítulo de estudio, y el de Malaquías 3.1 es que el mismo. El que ellos difieren y dicen no es la misma persona es Elías. O sea que en Malaquías 4.5, Elías, esa es otra persona. Pero en el estudio pasado nosotros vimos y demostramos que la persona de Malaquías 3.1 y la persona de Malaquías 4.5 era la misma. Que Jesús usó ambos pasajes indistintivamente para referirse ¿a quién? A Juan el Bautista. Vuelvo a la cita, dice, esto da a entender, o sea, que Juan haya contestado que no. Este es el comentario, vuelvo al comentario. Esto da a entender que Juan, aunque conocía por el anuncio del ángel a su padre, que se hacía referencia a él, oiga, en Malaquías 4.5, razón por la que usaba la indumentaria de Elías, o sea, se vestía como Elías, porque, mira lo que está diciendo, que Elías, que Juan el Bautista se vestía como Elías, porque su papá le dijo que él vendría a ser como un Elías. Así que él se quería parecer a Elías, Juan el Bautista se vestía para parecerse a Elías. Padre Santo. Si hay que ir a la academia para esto, con toda honestidad, Dios me perdone. No obstante, supo por inspiración que, oiga, no obstante, supo por inspiración que él no llenaba cabalmente todo lo que estaba envuelto en esta profecía. Y que hay un cumplimiento más amplio, posterior. O sea que Juan supo en su espíritu que él no daba la talla. O sea que el ángel se equivocó cuando, fíjate, entonces la pregunta es, ¿por qué entonces el ángel a Zacarías no le pudo decir, mira, él va a ser el pregonero de Isaías 4.3 y para que no te confunda, él también es el mensajero de Malaquías 3.1, pero no el de Malaquías 4.5, para que no vayas a tener confusión, no entres en una... El tiempo avanzado. Vamos a dejar a los comentaristas. Mucho cuidado. No es que no usemos comentarios, pero mucho cuidado con los comentarios y con las Biblias de estudio. Vamos a Malaquías. Se lo dice alguien que compraba Biblias de estudio y las patrocinaba y las compró y se las dio en un momento dado a líderes. Y me di cuenta que no había hecho, no era correcto lo que hice. Vamos al último libro de la Biblia. Antes de terminar, ¿qué quiero hacer? En el estudio pasado, fuimos a través de los evangelios, que de hecho hay tantas cosas que decir que yo no he entrado, que son muy importantes. Por ejemplo, y doy este detalle y me centro en Malaquías. Son muy pocos los acontecimientos que los 4 evangelios narran igualmente. Por ejemplo, uno de ellos es la resurrección de Cristo. Usted va a ver la resurrección de Cristo en lo que se llama la visión sinóptica, que es Mateo, Marcos y Lucas, y en Juan también. Pero pocos eventos están en los 4. Juan el Bautista está en los 4. Ninguna de las obras de los evangelistas inició sin
Juan el Bautista. Y ahora sabemos por qué. Porque la llegada de Juan el Bautista marcaba, apuntaba, claramente establecía que estaban viviendo ¿qué? O el momento profético establecido en la Escritura, en el Antiguo Testamento, especialmente por Isaías y Malaquías. ¿De qué trata Malaquías? Del juicio del fin del mundo. Porque ellos básicamente lo que utilizan, por ejemplo, Malaquías, como también Isaías, los últimos capítulos de Isaías y Malaquías, para decir que el juicio que aquí se plantea es el juicio contra las naciones. En otras palabras, es un juicio que Dios va a traer cuando llegue el día del juicio, pero no es un juicio específicamente contra la nación de Israel, sino que es un juicio contra los enemigos de Dios. Yo no sé con toda honestidad de dónde sacan eso, al menos en Malaquías. Vamos a Malaquías 1. Son 4 capítulos y solo vamos sobre algunos versículos. Malaquías 1:1, el primer versículo de Malaquías. Dicho sea de paso, esta es una obra que está estimada a haber sido escrita, no sé, básicamente, por poner no una fecha exacta, 400 años antes de Cristo. O sea, por eso es que usted oye hablar que hay un periodo intertestamentario o un periodo de 400 años entre el último libro y la llegada de Jesucristo, los evangelios. No es la fecha exacta, pero es más o menos 400 años antes de que Cristo, la segunda persona de la deidad, se encarnara. Malaquías profetiza de parte de Dios lo que vamos a ver. Ahora, una de las cosas importantes cuando se está estudiando un libro, una carta, una epístola, es quién escribe, a quién escribe, en qué año escribe, con qué propósito escribe, o sea, cuál es la razón que lo insta, que lo motivó a escribir. Porque nadie escribe en un vacío, hay una razón, una situación, un problema, algo que se quiere compartir, diferentes cosas, pero nunca sobre un vacío. ¿A quién escribe? Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Entonces, el libro inicia. El génesis, el principio del libro es que esto es un libro de profecía contra Israel. No sé cómo de contra Israel termina en contra de las naciones y el fin del mundo. Solo voy por algunos versículos. Vamos al capítulo 2. Voy a leer el 1 y el 2, pero es el 2. Inicia el capítulo 2. Observe que la propia perícopa, el encabezado, que claramente eso sí no estaba en la escritura, pero la perícopa, el encabezado, el titular que está arriba del capítulo 2, dice, al menos en mi Biblia, reprensión de la infidelidad de Israel. Habla del juicio de las naciones. Entramos al capítulo 2 y nada tiene que ver con el juicio de las naciones. Comienza, que es una profecía contra Israel en el capítulo 1. Pasamos al capítulo 2, no habían capítulos, pero viéndola por capítulo y la propia perícopa, que es un reconocimiento de los académicos, de los traductores de la escritura que se percataron que ese es el titular, ese es el tema base central, y lo pusieron para que uno tenga una noción de qué es lo que de lo que se va a estar hablando. Y dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Para quién? Para la clase sacerdotal. ¿Tiene que ver con las naciones? No sé qué tienen que ver las naciones con los sacerdotes de Israel, pero bueno. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, observe, escuche, enviaré maldición sobre vosotros.
¿quiénes son vosotros? Y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Dios le dice, ustedes están en la condición en la que están bajo maldición, y todavía viene lo peor porque ustedes no se arrepienten. Y no le está hablando al pueblo en general, específicamente. Está hablando de que todo estaba tan podrido, tan dañado, tan adulterado, que eran los propios sacerdotes los que abiertamente violaban la palabra de Dios. Tiene que leer Malaquías. Se divorciaban, se acostaban con quien quería, se quedaban con la mejor comida, sacrificaban a Dios la porquería, lo podrido. Léalo, son 4 capítulos. Yo le invito a que usted posteriormente lo haga. Porque según le digo que deje de estar leyendo comentarios y Biblias de estudio para que usted llegue a su propia conclusión, la única manera de usted fijarse algo y al menos usted tener algo de que no ha hecho tal vez el super estudio, pero algo leí, lea Malaquías. Y si alguno de ustedes lo encuentra, yo estoy completamente abierto a que me muestren, o alguno de los que están viendo, dónde el juicio es contra las naciones, por amor a Dios. Salto al capítulo 3. Ya vamos a terminar porque termina el capítulo 4. En este capítulo 2, antes de entrar al 3, voy a leer el 3. Hay una palabra que si usted lee, se marca una y otra vez. Pacto, 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 pacto. Porque yo me voy percatando mientras voy leyendo las palabras cuando se van repitiendo. Y yo mismo, en mi Biblia, la cambio cada cierto tiempo, la escribo, la marco. Cuando veo que una palabra se repite, pacto, 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 voy viendo que es importante. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes habían violado, Israel había violado que el pacto. Por eso las maldiciones. Y preste atención que esto es sumamente importante en la interpretación del capítulo 4. Porque las maldiciones, las bendiciones y las maldiciones, el contexto inequívoco, irrefutable, es Deuteronomio, Levítico y Deuteronomio. Las bendiciones y las maldiciones que inician desde el capítulo 27, están antes pero del 27, 27 y 28. Violaron el pacto. Antes de entrar al 3 para que vea a qué punto. 3:11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. ¿Está hablando de las naciones? Porque Judá ha profanado el santuario que Jehová, de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. En otras palabras, adulteró. No solamente un adulterio en términos con Dios, sino que si sigue la lectura, adulterio también en un sentido contra sus propias mujeres. Claro que lo que hacían era que se divorciaban de ella y las menospreciaban para tratar de guardar la ley de que no es que estoy dejando a mi mujer porque me quiero acostar con otra, irme con otra, es que simple y sencillamente de momento pues ya no me gusta. Entonces era una manera de hacer legal o aparentemente legal el que no se estaba cometiendo adulterio, no era que ya se consideraba otra dama y entonces uno se divorciaba de una porque realmente ya te gustaba ¿qué? La otra. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento habla, cuando habla de adulterio, que aquel que utiliza la ley de manera ilegítima para llevar a cabo sus malos deseos, lo que fuera, es como si hubiese cometido adulterio, aunque para efectos de la ley cumplió con la ley. ¿Por qué? Bueno, porque él le entregó una carta de divorcio y la despidió, y eso está legal. Y la mujer cuando sale se puede casar, pero el hombre también, pues el sacerdote no hizo nada malo. Pero en esta carta, Dios le dice, a mí no me vengan con el rollo, el cuento ese de que ustedes le encontraron una falta. Es que les gustó otra. No seáis desleales contra la mujer de su juventud. Ese es el contexto para entender parte del Nuevo Testamento. Entro al capítulo 3 que dije.
3:5. Este es el capítulo que habla en el 3:1, ya lo mencionamos, del mensajero que es Juan el Bautista. He aquí yo envío el mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, el versículo que quiero, tal vez lo deba leer completo, pero el énfasis es en el 5. Voy a leerlo del 3 al 5. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora observe que esta venida está enmarcada, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, que tampoco se enseña en nuestra iglesia. Casi todos los profetas, cuando hablaron de la venida del Señor, hablaron del juicio. Pero en nuestras iglesias nunca se toca el juicio. El juicio es algo que va a pasar al final. El mundo va a reventar, pero el juicio no tiene que ver necesariamente contra su pueblo. Son las naciones malvadas las que Dios va a castigar al final. Dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira el versículo 2. Y mientras leemos, piense si ha leído lo referente, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, sobre lo que testificó, lo que aseveró Juan el Bautista cuando inició, porque llamó a la gente al arrepentimiento y habló del juicio que vendría. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Mira la pregunta que pone. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Hay tanto que decir en poco tiempo. Este capítulo 3:1, todos ellos aseveran que se cumple en Juan. Que Juan el Bautista. Pero que el juicio no es ahora, porque el juicio es al final, cuando se cumpla Malaquías 4, 5 y 6. Pero aquí está el problema. Que ellos mismos se contradicen porque afirman que Juan el Bautista sí es Malaquías 3.1 y ciertamente lo es. Pero es que el de Malaquías 3.1 está centrado en el juicio. ¿O son dos juicios diferentes? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. De hecho, está citando Juan en Apocalipsis, en el capítulo 6, está haciendo uso de Malaquías capítulo 3. Lo puede ver en su Biblia. No tiene que ser de estudio. Mire a ver si usted no tiene una referencia, una nota. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Ya ve por qué le digo que mejor se ponga a leerla su Biblia. Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Limpiará a los hijos de Leví. ¿Dónde encajan las naciones? Perdonen que haga, que repita y repita. Es que quiero hacer el énfasis para que puedan percatarse de la gravedad. Yo no sé si usted lo entiende, para mí es grave. Hay momentos en que podemos llegar a pensar de una manera diferente porque algo no es claro. Podríamos diferir, mira, pues algunos piensan que cuando la iglesia se reúne siempre se debe compartir la Santa Cena. Hay otros que dicen, no, la iglesia no tiene que, cada vez que se reúne, partir el pan y los alimentos en ese sentido como... Porque no está claro, es parte de la liturgia, es parte del propósito, es parte de lo que la iglesia hace. Pero no hay un pasaje explícito que diga, esto hay que hacerlo los lunes, los martes, una vez al mes. Y podemos tener unas diferencias en ese sentido. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas que sí están claras. Spurgeon colocó al mensajero de Malaquías 3.1, ¿dónde? En la primera venida. En la primera venida no había juicio, porque el juicio es en la cercanía de su advenimiento. Y cuando hablan de la cercanía de su advenimiento es la tribulación.
porque es el periodo de los últimos 7 años, lo que da paso en el último año ¿a qué? A la segunda venida de Jesucristo, según esa posición escatológica. Pero aquí está hablando del juicio en la primera venida. Y digo la primera venida por usar el lenguaje de ellos, porque no me retracto y vuelvo a recalcar que el Antiguo Testamento no divide. Eso está ajeno en el Antiguo Testamento. No dice esto es de la primera venida y esto es de la segunda venida. Por eso los judíos en su mayoría están de acuerdo, aunque tienen muchas diferencias, en que los eventos asociados a la venida del Mesías, todos se van a cumplir a la vez. De hecho, esa es la razón por la que no creen en Cristo. Esa es principalmente su refutación. Busque cualquier movimiento judío y su refutación de por qué ellos no pueden creer que Cristo es el Mesías es porque aunque Jesucristo haya podido satisfacer o cumplir parte de las profecías, por ejemplo, las señales de sanación, que no las niegan, solo que el Talmud dice que lo hizo porque estuvo en Egipto y aprendió magia. Pero no niegan que realizara milagros. Entonces, como Jesús no cumplió todas las expectativas, especialmente la expectativa en términos de ¿qué? De dos cosas básicas. De que todo Israel fuese salvo y que ese Israel estuviese gobernando el mundo. Porque así es como ven el reino, esa es la idea del reino. De hecho, es el nuevo orden mundial. Para que me entiendan. El nuevo orden mundial es eso, precisamente. No sé si van a cancelar el video en YouTube, pero es eso. Como Israel no está gobernando como nación al mundo, porque eso es lo que ellos esperan va a acontecer. Israel va a ser salvo, es resucitado, ¿para qué? Para convertirse en el monte sobre el cual Dios va a regir y va a dirigir ¿qué? Las naciones de la tierra. Como eso no se cumple, como eso no quedó satisfecho para algunos en el ministerio ni de Juan el Bautista, que de hecho, si Juan el Bautista no cumplió con su ministerio, Jesús cumplió con el de él. No sé si ustedes entienden que una refutación a Juan el Bautista es un ataque solapadamente a Cristo. Porque si Juan el Bautista no es el precursor del mensajero, del Mesías, entonces Cristo no es el Mesías. Eso es lo que hay detrás. Cuidado con el juego de palabras. Ya voy a terminar. Versículo 4. Adelanto un poco el 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros, versículo 5 nuevamente, y vendré a vosotros ¿para qué? Para juicio. ¿Y quiénes son vosotros en la lectura? Israel y Judá. Y específicamente la clase sacerdotal, quienes eran los responsables de guiar y darle un buen testimonio al pueblo, pero estaban podridos. Entramos al capítulo 4. Inicia, lo voy a leer hasta el 6 para terminar en el estudio de hoy. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Recuerda que esa profecía básicamente muy similar fue la que Dios le dio a ¿quién? Precisamente al profeta que habla lo mismo de la misma persona de Malaquías 3.1 y Malaquías 4.5, Isaías en el capítulo 6, el juicio que vendría, que no sería porque Dios iba a dejar
si aún quedaba una décima parte, la volvería a pasar y quedaría algo. Después, ¿dónde se justifica en la lectura un cambio para ahora? Inicia el versículo 1 de Malaquías 1:1, profecía contra Israel, y terminamos en el capítulo 4 con una profecía contra el mundo. O sea, alguien que me explique dónde se dio ese salto a lo alto. Esto rompió el récord de Guinness. La elevación, no sé cómo uno, o sea, el avión iba a Rusia y terminamos en, no sé. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Entonces, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, básicamente todo se centra en juicio, pero dentro del juicio hay esperanza. Y lo hemos hablado y usted lo va a poder ver que se corrobora y una y otra vez. Que la venida del Mesías era una venida que marcaba 2 puntos. Salvación y juicio. Si uno es honesto, y yo, no sé, tal vez que no tengo mucho vocabulario, reto a las personas, al que me esté escuchando y crea contrario, que me diga dónde la mayor referencia de las profecías es a salvación. Realmente la mayoría es sobre juicio. Por eso es que viene el Mesías, porque el pueblo está condenado. Si no llega el Mesías, el pueblo perecería. El Mesías viene a salvar a un pueblo que está bajo condenación. Pero no hacemos mención al juicio. Solo hablamos que el Mesías viene a salvar. Y a todos. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación. Él trae salvación. ¿Recuerdan cuando él dijo en el capítulo 23? En el capítulo 23 ¿qué? Mateo 23. Las profecías, las 7 maldiciones, ¿contra quién? Contra el liderato. Los fariseos, los escribas. Yo quise ¿qué? Cubrirlos bajo mis alas, que no es otra cosa que traer salvación, protegerlos. Es el mismo lenguaje de Malaquías. En sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Que de hecho, esa es la referencia de Romanos capítulo 16. Yo no sé si usted ha leído Romanos, pero Romanos capítulo 16, en el versículo 20, si no me equivoco, habla de que en breve Satanás será aplastado bajo la planta de sus pies. Está asociado al juicio de Malaquías. Ese juicio que se cumpliría en el año 70. Dios vendría en juicio y aplastaría a los enemigos de Dios. Pero esos enemigos de Dios, según Apocalipsis, eran dirigidos, Apocalipsis 12, ¿por quién? Por el gran dragón. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora, más que importante, mire cómo inicia el versículo 4, que da el contexto a los últimos 2 versículos que se sacan de los comentarios y de algunas Biblias. Algunas Biblias nuevas no trae, ya no citan Malaquías hasta el versículo 6. ¿Por qué? Porque tiene una nota o algo que dice que eso fue añadido y ya eso no debe estar ahí. O sea que ahora tenemos editores de la Biblia que ellos recortan y sacan los pasajes. Tengan mucho cuidado, hay mucha manipulación, cambio de vocabulario. Y la gente ahí buscando, en vez de aprender vocabulario nuevo, pues estamos todos aprendiendo palabras. En vez de buscar los términos, permitimos que alguien adultere los términos, cambie los términos, suavice los términos, para tener una Biblia más comprensible. La Biblia es comprensible por el lenguaje. Yo entendía que era comprensible por la obra del Espíritu. Mi Biblia dice que puede ser entendida por la obra de la regeneración que hace Dios en el corazón. Sin ello, no importa
la claridad, las palabras, el lenguaje de kindergarten, no podemos entender la Escritura. Claro, eso genera mucho dinero, la Biblia de niños, la Biblia del preescolar, preescolar 1, preescolar 2. Acordaos de la ley de Moisés, versículo 4. ¿Por qué dice acordaos de la ley de Moisés? Porque ya le había dicho a los sacerdotes desde el capítulo 2, versículo 2, que ellos ya estaban bajo maldición, pero les esperaban maldiciones o un juicio peor. Entonces Malaquías, Dios mismo nos está diciendo cuál es la base de esas maldiciones. La violación del pacto. La violación del pacto. Los juicios y las maldiciones por violar el pacto. Mire lo que dice. Acordaos de la ley de Moisés. ¿A quién le está hablando principalmente? A los sacerdotes que debían conocer la Escritura, como el rey. Deuteronomio establecía, por ejemplo, para que entienda, el pueblo no tenía una Biblia, o sea, el Antiguo Testamento. Sin embargo, por ejemplo, en Deuteronomio se establece que Dios mismo le dijo al pueblo, si cuando ustedes entren a la tierra prometida, a ustedes les diera el deseo de tener un rey como a las demás naciones, lo podréis tener. Pero con estas condiciones. Y una de las condiciones era que al rey se le tenía que hacer un Antiguo Testamento, un original de aquellos documentos que tenían, para que el rey meditase todos los días en la palabra de Dios, porque no podía pretender dirigir al pueblo de Dios sin la Escritura. Claro que estamos ante una iglesia ignorante, perdóneme, si quiere molestar conmigo, moléstese, donde nos mandan a que nos rindamos a gobernantes que no tienen y ni contemplan la Escritura y quieren que nosotros nos sujetemos al Estado, cuando sujetarnos al Estado en muchas ocasiones es entrar en una clara contradicción contra la Escritura. Ningún creyente tiene por qué obedecer al gobierno cuando obedecer al gobierno es entrar en una clara contradicción contra lo establecido por Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque nos cueste la cárcel. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb. ¿Qué sucedió en Horeb? En Horeb fue donde Dios le dio a él el decálogo, las tablas de la ley, el pacto. Si lee Deuteronomio, en el momento en que Dios le da a Moisés las tablas de la ley para compartirlas al pueblo, Dios estaba entrando con el pueblo en una relación de pacto. De hecho, los estudiosos aseveran que la manera en que estaba redactado ese primer pacto era como un escrito legal de un acta de matrimonio. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea, esto no se queda entre ustedes, que esto era para todos, pero ustedes eran el liderato, que de hecho eso nos recuerda que al que Dios más le da en términos de conocimiento, lo que sea, más responsabilidad tenemos delante de Dios. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Le hago una pregunta sencilla. Ese día grande y terrible es diferente al día terrible de Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Son dos días diferentes. Hermanos, no son dos días diferentes. No hace referencia a dos momentos diferentes. Está hablando de una misma persona, el mensajero o Elías, como Jesús claramente dijo en Mateo 11, y se afirma nuevamente en Mateo 17, que era Juan el Bautista. Elías ya vino, dijo Jesús.
hicieron con él como quisieron. Así harán también. Básicamente Jesús dice conmigo. Porque el uno era el precursor o la antesala al otro. Entonces, si Juan el Bautista fracasó, fracasó también Jesús. Vamos a confiar en la interpretación de comentaristas que entran en una clara contradicción con la Escritura, o vamos a permitir que sea la Escritura la que nos dé la verdad que debemos creer. Yo con toda honestidad no veo dónde este día de Jehová grande y terrible, en qué se diferencia a lo que iba a suceder o a lo que es narrado en Malaquías capítulo 3, versículo 2 en adelante. De hecho, mira lo que voy a decir. El capítulo 3 es mucho más profundo, abierto y con detalles en términos del juicio que el capítulo 4. ¡Qué contradicción! Elías no ha venido porque es cuando venga Elías que viene el juicio. Sin embargo, aquí lo único que habla es que va a ser un día ardiente donde Dios va a juzgar en algunos versículo 1 los que hacen maldad, los soberbios, los orgullosos, que se creen que están bien. Es un día de Jehová grande y terrible. ¿Qué más se dice? Pero si usted lee Malaquías 3:2 en adelante, en lenguaje mucho más fuerte en términos del juicio, de lo que va a suceder, que el mismo capítulo de Malaquías capítulo 4. No debería ser al revés, en todo caso, según la posición de ellos. Porque el juicio realmente es en el 4, no es en el 3. Finalmente, dice el versículo 6. Él, y refiriéndose, como vamos a ver, a Juan el Bautista, pero en el contexto inmediato a Malaquías 4:5 es Elías. Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La maldición que ya se plantea desde el inicio es la profecía contra Israel. Terminamos con una sola referencia más en el Nuevo Testamento. Lucas 1:17. Y terminamos. Si alguien no entiende, solo revise las notas. No se deje llevar por mis expresiones. Yo no le puedo sonar ni bonito ni agradable, pero pues yo no estoy para agradarlo. No hay concurso de Mr. Congeniality, nada por ese sentido, sino juzgue si lo que hemos trazado es bíblico. En Lucas capítulo 1, que ya esto lo citamos, pero solo para que aquellos que tal vez no lo recuerden o aquellos que nos están viendo por primera vez puedan escuchar. Lucas 1:17. Este es el anuncio, si mira la perícopa, el encabezado, el titular, encima del versículo 5 del capítulo 1. Anuncio del nacimiento de Juan. Y este Juan no es el discípulo, este Juan el Bautista. Eso es importante para hacer la distinción. Juan el Bautista. Mire lo que el ángel asevera. Voy a leer desde el 13 para mejor, pero es el 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. El ángel viene de parte de Dios a hablarle a Zacarías, valga la redundancia. No temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. O sea que Dios mismo a través del ángel le dice el nombre que Zacarías debe ponerle, mientras a la vez, como vemos, le va a decir que es Elías. No hay ninguna contradicción.
Y tendrás gozo y alegría. De hecho, Juan significa básicamente eso, gozo y alegría, porque pues no habían tenido hijos y lo que eso representaba en aquella cultura. Tener ese hijo iba a traer gozo a la vida de Elizabeth y de Zacarías. Tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán, muchos. Muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Eso va de acuerdo con qué? Con cómo finaliza Malaquías 4:6. ¿El ángel se está equivocando? ¿El ángel se atrevió a añadirle a lo que Dios le dijo? Yo confío más en este ángel que en los teólogos. Porque será grande, versículo 15, delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu, onda del vientre de su madre. Y hará, observe, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El mensaje de Juan no fue fácil. Juan no comenzó a predicar, oigan, nenes lindos, besitos para todos, vengan, son el pueblo de Dios. Tengo nuevas para el pueblo maravilloso. Dios viene a decirle lo tremendos que son. No. Los llamó al arrepentimiento. Les dijo pecadores. A su liderato le dijo, a mí no me vengan con el rollo, el cuento de que ustedes son hijos de Abraham. Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Arrepiéntanse porque el hacha ya está puesta y va a cortar todo árbol que no da buen fruto. ¿Le parece que el mensaje de Juan era atractivo? Para los que no tenían un corazón regenerado no lo era. Sin embargo, la Escritura dice, muchos venían para ser bautizados por Juan. Pero no era Juan. Porque aunque diga mucho, no es mucho, porque ellos entienden que son todos. Entonces, no son todos. Pues este es un tipo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él. Mire lo que dice. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién iría delante de él? ¿Quién actuaría por medio de Juan el Bautista? Dios mismo, por medio de su espíritu. O sea, si atentar contra Juan es realmente atentar contra el ministerio de Jesús, es igual de descabellado el pensar que quien falló fue Dios. Porque la obra no la haría un hombre, la obra sería Dios por medio de Juan. Decir que Juan falló es decir que Dios falló. Dios no le está diciendo a Zacarías, qué bueno que tu hijo es sobrenatural. Tu hijo es el Salvador. No, tú no has tenido un hijo, pero yo te voy a dar un hijo. Y ese hijo que te voy a dar, yo me voy a manifestar a través de él. Si Juan no cumplió la expectativa, como alegan algunos comentaristas, tal vez usted no se haya percatado de lo que... Por eso le digo, esto es serio. Entonces lo que estamos diciendo es que Dios no cumplió su palabra. El ángel le dijo algo a Zacarías que no era correcto. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Malaquías entendió muy bien y lo único que dijo fue, ¿en qué conoceré esto? ¿Qué le citó el ángel? Malaquías 4, 5 y 6. Le hago dos preguntas y termino. ¿Podría quedarme y amanecerme aquí? Si nuestros nuevos teólogos, los entendidos con muchos PH, DDD, X, Y, Z, nos dicen que Malaquías 4 no aparece, fue inventado, ¿qué hace el ángel
sacando algo inventado que no estaba en el Antiguo Testamento y citándolo como palabra de Dios. Ustedes entienden la gravedad de lo que yo estoy hablando. Tal vez para que entiendan mi furor por dentro. No estamos hablando de algo sencillo, hermano. Son ataques directamente contra la Escritura, pero estamos tan dormidos que nos confunden con sus palabrerías, con sus títulos académicos. Lo dejo aquí. No puedo entender, antes de orar, qué relevancia. Si hay algo que cualquier persona que ha estudiado hermenéutica y es honesto sabe, que toda escritura de la palabra de Dios, cuando fue escrita, en el momento que fue escrita, la comunidad que fue escrita, debe guardar relevancia a esa comunidad. O sea, no hay ningún escrito, ningún libro que se escribiese sin que ese libro tenía una relevancia, una importancia, un peso para la comunidad a la que se le escribe. Me pregunto, si Juan el Bautista no era Elías, ¿por qué habló del juicio si el juicio vendría 2000 años después? ¿No sería una mofa o una contradicción decirle a la comunidad del primer siglo que Juan el Bautista es Elías? Lo que los pondría a ellos, obviamente, conforme al Antiguo Testamento, debemos esperar juicio, pero ellos debían entender a la vez que sí venía un juicio, pero no venía un juicio, porque ese juicio no vendría, porque no sería Elías, sino el otro Elías. Nada cuadra, hermanos. Creámosla a la Escritura. Pasemos tiempo en la Escritura. El próximo estudio, si Dios lo permite, veremos entonces la parte final de este capítulo 40. Ya salimos del ministerio de Elías, solo hablamos algo de lo que ya hablamos para entrar al 41 y al 42. Y veremos cómo se habla de Elías como la voz profética que atraería al pueblo hacia Dios, pero como a la vez, de la misma manera que en el tiempo de Elías la gente prefería a los falsos maestros, una parte del pueblo viviría en la falsedad. Y por esa misma razón, no solamente no todos creerían a lo que Elías pregonaría, sino precisamente por eso Isaías también profetizó, como lo va a decir más adelante Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque muchos no creerían. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Ha sido 1 hora y media. Padre, te damos gracias nuevamente por cada oportunidad, cada estudio que tú nos permites, Padre Santo, de trazar tu palabra. Te damos gracias por la misma. Más allá de lo que podamos ver, señalar, observar, hasta indignarnos, porque es indignante ver el plagio y ver tantas cosas. No es menos cierto que en la parte positiva es maravilloso ver cómo tu palabra se confirma, cómo hay congruencia, cómo hay correspondencia, cómo la misma no entra en contradicción cuando es interpretada sobre el principio de la analogía de la fe, donde la Escritura interpreta la Escritura, donde permitimos que seas tú mismo quien contestes, quien arrojes luz por medio de la propia Escritura, esas lagunas, deficiencias o pasajes que parecen oscuros para nosotros, esas aparentes deficiencias o esas contradicciones son esclarecidas cuando continuamos la lectura, como cuando continuamos nuestro estudio y empezamos a ver que aquello que parecía oscuro no era tan oscuro, porque hay otro pasaje que arroja luz. Permítenos, oh Dios, pasar el tiempo necesario en la lectura y en el estudio de tu bendita palabra, para no estar tomando conclusiones rápidas de otros, sin que ellas sean realmente el resultado de un ejercicio y un estudio, una reflexión honesta basada en tu Escritura. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Llévanos a toda verdad, a toda justicia.
Aléjanos de errar, pues cualquiera de nosotros podría errar. Lo hemos hecho y hemos pecado en momentos dados, donde hemos concluido y hemos predicado cosas que no eran correctas y que son parte de nuestra formación hoy. Pues yo puedo reconocer que muchas de las cosas que en el pasado dije que no eran correctas, no es porque ahora las entienda todas correctas, pero era porque realmente hacía exactamente lo que estoy criticando hoy. Leer un buen comentarista, un buen libro según la librería, el número de ejemplares vendidos, la amplitud del aparente alcance de tal ministerio o ministro, como si eso fuera la autoridad y la base para llegar a la verdad. Señor, perdónanos, ayúdanos a ser celosos en tu palabra, pues la realidad es que a veces la línea que divide lo falso de lo correcto no siempre es tan clara. Permítenos andar con una interpretación derecha, que no busca desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso no es posible sin que tu Espíritu, Señor, nos continúe guiando a toda verdad, a toda justicia. Nos guíe esa verdad, nos santifique en esa verdad, nos ayude a vivir esa verdad, nos invite a compartir esa verdad. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, pidiendo perdón por todas nuestras faltas y pecados, pues como el salmista decía, siempre están delante de nosotros. En Cristo Jesús oramos dándote gracias por tu misericordia. Amén.